El sol apenas había comenzado a trepar por el cielo cuando Ezekiel Marsh se agachó detrás de la tienda general de Miller, sus dedos pequeños y sucios hurgando entre los desechos apilados en un callejón que apestaba a podredumbre y desesperanza. A sus 9 años, Ezequiel había aprendido a distinguir entre los restos que podían calmar el hambre que le retorcía el estómago y aquellos que lo enviarían a retorcerse de dolor en algún rincón olvidado. El cólera se había llevado a sus padres 2 inviernos atrás, dejando tras de sí un asentamiento que veía al niño como una carga, un recordatorio vivo de la tragedia que había azotado el pueblo. Su madre, con sus manos suaves y su voz que cantaba nanas, se había desvanecido en un catre empapado de sudor. Su padre, un hombre de hombros anchos que una vez lo alzó hacia el cielo riendo, fue enterrado en una tumba sin nombre, marcada solo por una cruz de madera donde Ezequiel había tallado su apellido con un cuchillo roto, Mars. Ese nombre era lo único que le quedaba, un eco de una familia que nadie más recordaba. Sus dedos encontraron una manzana medio mohosa, la piel arrugada pero aún comestible si se raspaban las partes podridas. Con cuidado, quitó el moho con una uña, sabiendo que el hambre convertía incluso lo amargo en un banquete. Mientras mordía la fruta, sus ojos se desviaron hacia la ventana trasera de la tienda. A través del cristal empañado, vio a familias comprando provisiones, sacos de harina apilados en carretas, azúcar envuelta en papel marrón, telas de colores que se convertirían en vestidos para el próximo domingo. Niños pequeños se aferraban a las faldas de sus madres, riendo mientras señalaban caramelos en frascos de vidrio. Los padres discutían sobre el precio del trigo o la llegada de las lluvias, sus voces llenas de la seguridad de quienes tenían un lugar en el mundo. Ezequiel observaba desde afuera, un espectro separado por un abismo que no era solo de vidrio, sino de pertenencia. Ese mundo de calidez, de risas, de seguridad, no era para él. Nunca lo había sido. «Aléjate de ahí, rata inmunda». La voz de Emma Miller, el tendero, cortó el aire como un látigo desde la puerta trasera. Su rostro, enrojecido por una mezcla de desprecio y asco, parecía tallado en piedra. Para Miller, Ezequiel no era más que una plaga, un niño que ensuciaba la respetabilidad de su establecimiento con su mera presencia. «Si te atrapo robando otra vez, te haré azotar en la plaza del pueblo hasta que aprendas a no volver». Ezequiel retrocedió rápidamente, apretando el corazón de la manzana contra su pecho. No había robado nada, no hoy, pero intentar explicarlo era inútil. En su mundo, la verdad era un lujo reservado para aquellos que tenían a alguien dispuesto a escuchar. Se escabulló detrás de una pila de barriles vacíos, conteniendo la respiración mientras los pasos pesados de Miller resonaban en el suelo. Esperó, inmóvil, hasta que el tendero gruñó una última maldición y regresó al interior. Esta era su vida, paciencia, silencio, hacerse lo suficientemente pequeño como para que el mundo olvidara que existía. El asentamiento, un puñado de casas de madera y graneros rodeados por una cerca tosca, estaba vivo con el bullicio de la mañana. Los colonos se movían con propósito, mujeres colgando ropa en cuerdas, hombres cargando carros con heno, niños corriendo en juegos que Ezequiel nunca había sido invitado a compartir. A veces, los más pequeños lo miraban con curiosidad, pero las madres los apartaban rápidamente, susurrando advertencias sobre el huérfano sucio que traía mala suerte. Ezequiel había aprendido a no mirarlos a los ojos, a no darles una excusa para descargar su desprecio. Había soportado suficientes patadas, suficientes insultos, como para saber que la invisibilidad era su mejor defensa. Pero la invisibilidad tenía un costo. Cada día, sentía que una parte de él se desvanecía, como si el mundo estuviera borrando lentamente al niño que una vez había sido. El borde del bosque, a pocos metros del asentamiento, lo atraía como un refugio. Los pinos altos se alzaban como guardianes silenciosos, sus ramas ofreciendo sombra y secreto. Los árboles no lo juzgaban. Los animales no lo golpeaban. En el bosque, Ezequiel podía fingir que era algo más que un huérfano. Podía imaginarse como un explorador, trazando mapas de tierras desconocidas, o un cazador siguiendo rastros de ciervos que nunca atraparía. Se deslizó entre los árboles, sus pies descalzos encontrando el sendero de caza que serpenteaba hacia el corazón de la naturaleza salvaje.
Los ruidos del pueblo, el martilleo del herrero, las risas de los niños, las voces de los comerciantes, se desvanecieron, reemplazados por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Aquí, podía respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Aquí, podía cerrar los ojos y fingir que sus padres lo esperaban más adelante, su madre con una sonrisa suave, su padre con una historia sobre las estrellas. Los recuerdos de sus padres eran fragmentos rotos, imágenes que se desvanecían con cada mes que pasaba. Recordaba a su madre tejiendo junto al fuego, tarareando una melodía que calmaba sus pesadillas. Recordaba a su padre enseñándole a tallar una ramita en un silbato, sus manos grandes guiando las suyas con paciencia. Pero el cólera no respetaba recuerdos. Se los llevó en cuestión de días, dejando a Ezequiel solo en un mundo que no tenía lugar para un niño sin familia. Los colonos, temerosos de la enfermedad, quemaron la cabaña de los Mars y enterraron los cuerpos en tumbas sin ceremonias. Nadie se ofreció a acoger al niño. Nadie le ofreció una manta o un plato de comida. Sobrevivió porque aprendió a moverse como una sombra, a tomar lo que nadie quería, a dormir en rincones donde nadie miraba. El sendero lo llevó más profundo en el bosque, donde el aire era fresco y olía a resina y tierra húmeda. Ezequiel se permitió un momento de fantasía, imaginando que era un pionero, un héroe de las historias que su padre solía contarle sobre hombres valientes que conquistaban tierras salvajes. Pero la fantasía se desvanecía rápidamente. Los héroes tenían nombres que la gente recordaba. Los héroes no rebuscaban en la basura ni dormían en establos infestados de pulgas. Sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos que lo arrastraban hacia la desesperanza. El bosque era su escape, el único lugar donde podía ser algo más que el pequeño rata del pueblo. Entonces, un sonido rompió el silencio, un gemido bajo, humano, cargado de dolor. Ezequiel se congeló, su corazón latiendo con fuerza mientras cada instinto le gritaba que corriera. El sonido se repitió, más débil, como el susurro de alguien que se desvanecía. La lógica le ordenaba retroceder, regresar al pueblo y fingir que no había oído nada. Los huérfanos inteligentes sobrevivían manteniéndose al margen de los problemas. Pero la curiosidad, ese defecto que lo había metido en problemas una y otra vez, lo empujó a avanzar. Colocó cada pie con cuidado, evitando ramitas que pudieran delatarlo, hasta que llegó a un claro donde el suelo estaba manchado de sangre. Allí, contra un tronco caído, yacía un hombre, su piel oscura pintada con rayas rojas y negras que parecían marcas de guerra. Pero no fue la pintura lo que captó la atención de Ezequiel, sino la sangre real que brotaba de una herida profunda en el hombro y otra que cruzaba sus costillas. Era un guerrero nativo, solo y al borde de la muerte. Las historias que Ezequiel había oído desde pequeño volvieron en un torrente, relatos de salvajes que arrancaban cabelleras, de incursiones nocturnas que dejaban asentamientos en llamas, de hombres que no conocían la piedad. Este hombre debería haber sido el monstruo de esas historias, el enemigo que justificaba los rifles siempre cargados y las puertas reforzadas. Pero en ese momento, desplomado y roto, no era más que un hombre que necesitaba ayuda. El pecho del guerrero subía y bajaba con respiraciones superficiales, cada una más débil que la anterior. Su rostro, incluso inconsciente, estaba contraído por el dolor y su piel tenía el tono grisáceo de alguien que había perdido demasiada sangre. Ezequiel sabía que, sin ayuda, no sobreviviría hasta el anochecer. Había visto la muerte de cerca demasiadas veces, en los ojos apagados de su madre, en el cuerpo rígido de su padre, en los animales que no lograban escapar de las trampas del bosque. La elección era clara, podía correr al pueblo, informar a Mellor o al Sheriff Hawkins, y tal vez ganar unas monedas por delatar a un enemigo. Los colonos organizarían una partida de caza, terminarían lo que alguien había comenzado, y Ezequiel sería, por una vez, el héroe que ayudó a proteger el asentamiento. Pero entonces sus ojos se posaron en algo que lo detuvo, un pequeño caballo de madera tallado, colgando de una bolsa de cuero alrededor del cuello del guerrero. Era un juguete simple, del tipo que un padre podría tallar para su hijo, un objeto que hablaba de amor, no de salvajismo. El caballo se balanceaba suavemente con cada respiración laboriosa, y de repente, el monstruo de las historias se convirtió en un hombre.
Un hombre que podría tener hijos propios. Un hombre a quien alguien extrañaría si no regresaba a casa. Ezequiel sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y algo más profundo, algo que no podía nombrar pero que lo impulsaba a actuar. Sus manos temblaron al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Cada instinto de supervivencia gritaba en contra. Cada lección aprendida sobre mantenerse invisible rugía en protesta. Pero por primera vez en su corta y brutal vida, algo más fuerte que el miedo lo guiaba: compasión. El guerrero necesitaba agua, vendajes, refugio. Necesitaba a alguien que se preocupara si vivía o moría. Y allí, en el silencio del bosque, Ezequiel tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. El corazón de Ezequiel latía como un tambor mientras se arrodillaba junto al guerrero herido, sus manos temblando al evaluar las heridas. La sangre se filtraba lentamente, formando charcos oscuros en la tierra. El hombre, cuya piel estaba pintada con rayas rojas y negras, yacía inmóvil, su respiración tan débil que apenas movía el pequeño caballo de madera que colgaba de su cuello. Ezequiel sabía que el tiempo era su enemigo. Sin agua, sin vendajes, el guerrero moriría antes de que el sol se pusiera. Pero ayudar a un nativo, alguien que los colonos consideraban un demonio encarnado, era un riesgo que podía costarle todo. Si lo descubrían, no solo los colonos lo castigarían, los propios compañeros del guerrero podrían verlo como una amenaza, un espía, un traidor. Sin embargo, la imagen del caballo tallado seguía fija en su mente, un recordatorio de que este hombre era más que las historias de terror que le habían contado. El arroyo estaba a unos 50 metros al norte, sus aguas claras corriendo sobre rocas lisas. Ezequiel no tenía nada para llevar agua, excepto sus propias manos. Corrió al arroyo, ahuecando sus palmas para recoger lo que podía, y regresó con cuidado, derramando gotas preciosas en el camino. Se arrodilló junto al guerrero y dejó que el agua goteara entre sus labios agrietados. El hombre tragó débilmente, un reflejo que indicaba que aún había vida en él. Ezequiel repitió el viaje 4 veces, cada una más arriesgada que la anterior. El bosque, aunque silencioso, estaba vivo con peligros, cazadores de colonos, animales salvajes, o peor aún, otros guerreros que podrían estar buscando a su compañero perdido. Cada paso era un desafío a la lógica que le había permitido sobrevivir hasta ahora: no te involucres, no llames la atención, no confíes en nadie. En el cuarto viaje, los ojos del guerrero se abrieron, oscuros y desenfocados por el dolor y la fiebre. Por un instante, sus miradas se encontraron, y Ezequiel sintió que el mundo se detenía. Esperaba un grito, una señal de alarma que trajera la muerte. En cambio, el hombre susurró algo en su lengua nativa, palabras suaves y cuestionadoras que Ezequiel no entendió pero que no sonaban a amenaza. Los ojos del guerrero lo estudiaron, catalogando cada detalle del niño pálido y sucio que debería haber sido su enemigo. Luego, sus párpados se cerraron de nuevo, y su respiración se estabilizó ligeramente, como si confiara, contra toda lógica, en que Ezequiel no le haría daño. El siguiente paso era detener la hemorragia. Ezequiel rasgó tiras de su propia camisa, una prenda tan gastada que apenas se mantenía unida, pero lo suficientemente limpia para servir como vendaje. La herida en el hombro era profunda, probablemente causada por una bala de rifle que había atravesado limpiamente. La herida en las costillas era más superficial pero larga, obra de un cuchillo o una espada. Alguien había intentado matar a este hombre con una determinación feroz y casi lo había logrado. Ezequiel trabajó con cuidado, presionando la tela contra las heridas, ignorando el dolor que sentía al sacrificar su única camisa. El guerrero se tensó, un gemido ahogado escapando de sus labios, pero no gritó. Su mano se movió ligeramente, los dedos rozando la muñeca de Ezequiel, un gesto que el niño entendió como un agradecimiento silencioso. El sol comenzaba a descender, pintando el bosque con tonos de ámbar y oro. Ezequiel se dio cuenta de que no podían quedarse allí. El claro estaba demasiado cerca del sendero principal, un lugar frecuentado por cazadores y tramperos. Si alguien los encontraba, ya fuera colono o nativo, la historia terminaría en sangre. Recordó una cueva a unos 400 metros más adentro del bosque, poco más que una depresión en las rocas,
pero suficiente para ofrecer refugio y ocultamiento. Mover al guerrero sería casi imposible para un niño de su tamaño, pero Ezequiel no estaba acostumbrado a rendirse ante lo imposible. Había sobrevivido 2 años sin familia, sin hogar, sin esperanza. Esto era solo otro desafío. Con un esfuerzo que le hizo arder los músculos, levantó al guerrero, apoyando su peso contra su pequeño hombro. El hombre era pesado, sus piernas apenas capaces de sostenerlo, pero Ezequiel lo guió paso a paso, ignorando el dolor que le recorría el cuerpo. La sangre se filtraba a través de los vendajes, dejando un rastro que tendría que borrar más tarde. Cada crujido en el bosque, cada sombra que se movía, hacía que su corazón se acelerara, pero no se detuvo. Finalmente, llegaron a la cueva, un hueco oscuro que olía a hojas viejas y almizcle animal. Ezequiel acomodó al guerrero contra la pared del fondo, usando ramas de pino para crear una cama improvisada. El hombre abrió los ojos nuevamente, esta vez más claros, más conscientes. ¿Por qué ayudas a Oso Silencioso?, preguntó en un inglés roto, su voz áspera pero cargada de una curiosidad genuina. Ezequiel se quedó sin palabras. ¿Por qué lo había hecho? No tenía una respuesta clara, solo un sentimiento que lo había empujado a actuar. No sé, susurró finalmente. Tal vez porque nadie me ayudó a mí tampoco. El guerrero lo miró por un largo momento, y algo cambió en su expresión, como si reconociera un eco de su propio dolor en el niño. Sacó el caballo tallado de su bolsa, sus dedos acariciando la madera con afecto. Mi hijo hizo esto, dijo. Antes de que la enfermedad se lo llevara. Antes de que los soldados quemaran mi aldea. Su voz tembló, no por la fiebre, sino por una herida más profunda, una que Ezequiel entendía demasiado bien. Durante los siguientes 2 días, desarrollaron una rutina frágil pero significativa. Ezequiel se escabullía del asentamiento al amanecer, robando sobras de la basura o recolectando bayas y raíces en el bosque. Traía lo que podía al guerrero, a quien ahora sabía que llamaban Oso Silencioso. A cambio, el hombre compartía historias de su pueblo, de una vida vivida en armonía con la tierra, de tradiciones que se desvanecían bajo el avance de los colonos. Habló de su esposa, cuya risa era como el canto de un río, y de su hijo, un niño de ojos brillantes que tallaba caballos de madera con sueños de ser un guerrero. Ambos habían sido asesinados en una incursión, y Oso Silencioso llevaba su pérdida como una sombra que nunca lo abandonaba. Ezequiel, a su vez, compartió fragmentos de su propia vida, las noches frías en establos, los días evitando las botas de los colonos, los recuerdos borrosos de una madre que cantaba y un padre que reía. A pesar de la barrera del idioma, encontraron un lenguaje común en su dolor compartido, en la sensación de ser extraños en un mundo que no los quería. Cada día, Oso Silencioso ganaba un poco más de fuerza, pero las heridas aún eran graves, y Ezequiel sabía que el tiempo se agotaba. El bosque no era un lugar seguro para un niño y un guerrero herido. En la tercera mañana, el peligro llegó. Ezequiel regresó a la cueva para encontrar a Oso Silencioso sentado, alerta, sus ojos fijos en la entrada. Pasos, susurró, señalando hacia afuera. Mis hermanos me buscan, pero no entenderán por qué un niño blanco ayudó a su pariente. Pensarán en una trampa. El miedo se apoderó de Ezequiel. Si los guerreros lo encontraban aquí, asumirían lo peor, un espía, un traidor, un peligro. Las voces se acercaban, hablando en un idioma que sonaba como truenos. Oso Silencioso tradujo, su voz tensa, dicen que los soldados que me atacaron podrían seguirnos. Dicen que cualquier blanco debe morir para proteger a la tribu. 3 guerreros aparecieron en la entrada de la cueva, sus rostros pintados con rayas negras que los hacían parecer espectros. Sus rifles, tomados de soldados caídos, apuntaron directamente a Ezequiel. Las palabras volaron entre ellos, agudas y llenas de ira. Oso Silencioso se puso de pie, tambaleándose, y se colocó entre el niño y las armas. Habló con fuerza, señalando sus heridas y a Ezequiel, pero los guerreros no bajaron sus rifles. Les digo que salvaste mi vida, tradujo Oso Silencioso, pero no confían. Dicen que estás esperando a los soldados. Dicen que es mejor matarte ahora. Entonces, Oso Silencioso hizo algo inesperado.
Levantó el caballo tallado de su cuello y lo sostuvo ante los guerreros. El juguete parecía brillar en la penumbra de la cueva, silenciando sus argumentos. Digo que este niño tiene el espíritu de mi hijo, explicó. Digo que si lo matan, matan su memoria. Los guerreros vacilaron, sus armas bajando ligeramente. El líder, un hombre con ojos como cuchillos, habló una sola palabra. Prueba, tradujo Oso Silencioso. ¿Quieres saber qué has hecho para probar tu corazón? Ezequiel respiró hondo. Diles que te di agua cuando tenía sed. Que te di mi camisa cuando tenía frío. Que arriesgué mi vida por alguien a quien me enseñaron a temer porque era lo correcto. Oso Silencioso tradujo, y el aire en la cueva cambió. Los rifles se bajaron, pero la sospecha permanecía. El líder habló de nuevo. Quieren llevarte ante nuestro padre, Lobo de Hierro, dijo Oso Silencioso, con asombro en su voz. Él juzgará tu corazón. El viaje al campamento tribal fue un sendero de incertidumbre, cada paso llevando a Ezequiel más lejos del mundo que conocía y más cerca de un destino que no podía prever. Caminaba entre dos guerreros, sus rostros pintados y sus movimientos precisos, mientras Oso Silencioso era llevado en una camilla improvisada de ramas y pieles. El bosque parecía observarlos, sus árboles susurrando secretos que Ezequiel no podía descifrar. Los guerreros se movían con una gracia que contrastaba con la torpeza de los colonos que él conocía. Pisaban rocas en lugar de tierra blanda, evitando ramitas que pudieran romperse, dejando el bosque tan intacto como lo habían encontrado. Ezequiel, consciente de su propia torpeza, intentó imitar sus pasos, ganándose un asentimiento del guerrero a su derecha, un hombre joven con una cicatriz en la mejilla llamado Halcón Rápido. A medida que avanzaban, Oso Silencioso hablaba en voz baja con sus compañeros, explicando los eventos de los últimos días. Ezequiel no entendía las palabras, pero podía sentir el peso de la historia que se desplegaba. Halcón Rápido, el más joven de los tres, lo miraba de vez en cuando, sus ojos oscuros llenos de curiosidad más que de hostilidad. En un momento, le ofreció agua de su bolsa de cuero, un gesto que sorprendió a Ezequiel. Aceptó con manos temblorosas, bebiendo lentamente mientras sentía la mirada de los otros guerreros. No eres como los demás, dijo Halcón Rápido en un inglés entrecortado, rompiendo el silencio. Los blancos no ayudan. Solo toman. Ezequiel no supo qué responder, pero las palabras del guerrero se quedaron con él, un recordatorio de la brecha que intentaba cruzar. El bosque estaba vivo con sonidos, el canto de un pájaro, el crujir de las hojas, el murmullo del viento. Pero para Ezequiel, cada ruido era una amenaza potencial. ¿Y si los colonos lo seguían? ¿Y si una patrulla del Sheriff Hawkins estaba rastreando el área? Sabía lo que harían si lo encontraban con los nativos. Lo llamarían traidor, lo arrastrarían al pueblo y lo castigarían como ejemplo. Pero también sabía que los guerreros no confiaban en él. Para ellos, era un riesgo, un niño blanco que podía estar guiando a los soldados hacia su pueblo. La tensión entre estos dos mundos lo desgarraba, y por primera vez, se preguntó si había cometido un error al ayudar a Oso Silencioso. Durante una pausa para descansar, Oso Silencioso habló de su tribu, sus palabras traducidas por Halcón Rápido. Contó historias de un pueblo que había vivido en estas tierras durante generaciones, cazando ciervos, pescando en los ríos, celebrando ceremonias bajo las estrellas. Pero los colonos habían cambiado todo. Sus tierras de caza se reducían cada año, sus ríos se envenenaban con los desechos de los asentamientos. Las incursiones de los soldados habían dejado aldeas en cenizas, familias destrozadas. Ezequiel escuchó en silencio, sintiendo el peso de las pérdidas que Oso Silencioso describía. Recordó las historias que los colonos contaban, llenas de miedo y odio hacia los salvajes. Pero aquí, en el bosque, esas historias parecían lejanas, reemplazadas por la realidad de un hombre que lloraba a su esposa y a su hijo. ¿Por qué no me mataste?, preguntó Ezequiel en voz baja, incapaz de contener la pregunta. Oso Silencioso lo miró, sus ojos reflejando el dolor de sus heridas y algo más profundo. Porque vi bondad en ti, respondió. Mi hijo tenía esa misma mirada. Valiente, incluso cuando estaba solo. Las palabras golpearon a Ezequiel como un puñetazo.
Nadie lo había llamado valiente antes. Nadie lo había visto como algo más que una molestia. El campamento tribal apareció repentinamente, como si el bosque lo hubiera ocultado hasta el último momento. Cabañas de piel y madera se alzaban en un claro junto a un arroyo, el humo de los fuegos de cocina elevándose en delgadas columnas. Niños jugaban entre las estructuras, sus risas un contraste con las historias de guerra que Ezequiel había oído. Mujeres trabajaban en tareas cotidianas, curtían pieles, molían maíz, trenzaban cestas. Era un lugar vivo, lleno de la normalidad que Ezequiel anhelaba. Pero cuando emergieron de los árboles, todo se detuvo. Los niños dejaron de correr. Las mujeres alzaron la vista. Los hombres alcanzaron sus armas. Cada ojo se fijó en el niño blanco y el silencio fue ensordecedor. Oso Silencioso gritó algo en su idioma, su voz resonando con autoridad. La multitud reconoció a su guerrero perdido, y el alivio reemplazó la tensión momentáneamente. Pero la atención volvió a Ezequiel y la sospecha regresó con fuerza. Una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas, corrió hacia la camilla de Oso Silencioso. Sus manos revisaron sus heridas, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras hablaba con rapidez, claramente una figura materna. Pero cuando Oso Silencioso explicó el papel de Ezequiel, su rostro se endureció. Se acercó al niño, su presencia imponente a pesar de su pequeña estatura. «Eres el niño blanco que salvó a mi sobrino», dijo en un inglés claro, cada palabra cortante. «Pero los niños blancos no arriesgan sus vidas por nosotros. ¿Qué eres realmente? ¿Y por qué no deberíamos matarte ahora?» Ezequiel sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Cada rostro en el campamento lo miraba, juzgándolo. «No soy nadie», respondió, su voz temblorosa pero firme. «Soy un huérfano que come sobras. Mi gente me odia, pero no pude dejar a Oso Silencioso morir». Era lo correcto. La mujer lo estudió, sus ojos buscando la verdad en sus palabras. Habló en su idioma, y los murmullos estallaron entre la multitud. Algunos señalaban a Ezequiel con hostilidad, otros parecían defenderlo. La tensión crecía, y Ezequiel supo que su vida dependía de lo que sucediera a continuación. El campamento tribal estaba envuelto en un silencio expectante, cada ojo fijo en Ezequiel mientras la anciana terminaba de hablar. La discusión entre los presentes era un torbellino de voces, algunas llenas de ira, otras de curiosidad. Ezequiel sentía el peso de sus miradas, como si cada una pudiera perforar su piel y ver el corazón que latía debajo. Sabía que no tenía nada que ofrecer salvo la verdad, y rezaba para que fuera suficiente. La anciana, tía de Oso Silencioso, permanecía frente a él, su expresión una máscara de juicio. Pero antes de que pudiera pronunciar un veredicto, una voz nueva cortó el caos, profunda y resonante, silenciando al campamento al instante. La multitud se abrió, revelando a un anciano cuya presencia llenaba el claro como una tormenta. Su cabello blanco estaba trenzado con plumas y huesos que chasqueaban suavemente al moverse. Caminaba con la dignidad de alguien que había enfrentado innumerables batallas sin doblegarse. Este era Lobo de Hierro, el jefe cuya sabiduría era conocida incluso entre los colonos. Se acercó a Ezequiel lentamente, sus ojos oscuros evaluando cada detalle del niño. «He vivido 60 inviernos», dijo en un inglés claro, cada palabra cargada de historia. «He visto a hombres blancos mentir con palabras dulces mientras planeaban asesinatos. Cuando mis guerreros dicen que un niño blanco salvó a mi hijo, me pregunto si es un engaño». Ezequiel tragó saliva, forzándose a sostener la mirada del jefe. «No estoy engañando a nadie», dijo. «Solo hice lo que sentía que era correcto». Lobo de Hierro lo rodeó, sus manos unidas detrás de la espalda. ¿Correcto? Arriesgaste tu vida por un enemigo porque era correcto. Curaste heridas causadas por tu propia gente porque era correcto. Su voz se alzó, dirigiéndose no solo a Ezequiel, sino a todo el campamento. ¿Qué harían tus colonos si supieran que salvaste a uno de nosotros? Probablemente me matarían, respondió Ezequiel sin dudar. Lobo de Hierro asintió, una chispa de aprobación en sus ojos. Y aún así, lo hiciste. Sacó un caballo de madera tallado de su bolsa, idéntico al de Oso Silencioso pero más antiguo.
Mi nieto hizo 2 de estos antes de que la enfermedad se lo llevara, dijo, sosteniéndolo con reverencia. Veo sus manos en ti, pequeño. Manos que crean, no destruyen. Dirigiéndose a su pueblo, Lobo de Hierro habló en su idioma, y sus palabras transformaron el aire. Contó de una visión que había tenido 3 noches antes, un niño de piel pálida, sin tribu ni hogar, que salvaría a uno de los suyos y recordaría al pueblo que el odio es una elección. Los guerreros comenzaron a formar un círculo, sus números creciendo hasta casi 200. Cada uno se arrodilló, sus cabezas inclinadas en respeto. No eres un huérfano sin pueblo, dijo Lobo de Hierro, colocando una mano en el hombro de Ezequiel. Eres mi nieto, hermano de Oso Silencioso, parte de nuestra tribu. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ezequiel, pero eran de alegría. Había encontrado un hogar.